Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da gusto saludarlos nuevamente en este sabadito, ya listos para nuestra nueva clase del día de hoy, que pues está interesante. Está interesante porque conforme se vaya desarrollando la clase, se van a ir dando cuenta de cómo está correlacionada con las anteriores. Entonces, pues bueno, a veces me sorprende un poquito la forma en cómo los temas han sido seleccionados por lo mismo, porque pues todo tiene una razón, una secuencia. Ya vimos los aspectos de la actitud, ya vimos la conducta, ya vimos la empatía, ya vimos el sentido de la vida, la falta del sentido de la vida. Entonces, todo esto, todos estos tipos de comportamientos o reacciones emocionales que tenemos, muchas veces están respaldadas por creencias o por conceptos que tienen su nombre, los cuales no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque son ya tan parte de nuestra vida, están ya tan integrados a nuestro día a día, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de comportarnos, que prácticamente están adheridos, no encuentro otra palabra, adheridos por completo a nuestra personalidad. Cuando entendemos que mucho de este respaldo que traemos, que se podría decir que es como lo que nos sostiene o lo que sostiene nuestra forma de ser, lo que respalda nuestras reacciones, nuestras actitudes, cuando nos damos cuenta que no han sido más que implantados en nosotros, pues bueno, esto obviamente muchas veces nos saca del centro en el que creíamos estar, porque pues nos damos cuenta que no son parte de nosotros. Aún así, pues bueno, vamos a ver en la clase de hoy que incluso ha habido personas que creen que todo esto de lo que les estoy hablando, pero aún no les digo de qué, forman parte de nuestra biología, de que incluso nacemos con ese tipo de conceptos ya arraigados. Eh, posiblemente, posiblemente, pero sin embargo vamos a conocer los nombres de esto de lo que estoy hablando y cómo uno nos lleva a otro y ese otro al otro. Es una triada, ¿sí? Aquí el día de hoy vamos a ver una triada interesante en la cual nos vamos a dar cuenta que mucho o prácticamente todo tiene que ver con el tipo de conductas y actitudes que yo tomo ante la vida, ante las situaciones y ante las personas. Así que pues está interesante esta clase. eh, y pues bueno, han de decir, bueno, ¿de qué está hablando la maestra? Pues estoy hablando de los estereotipos, prejuicios y discriminación. La clase de hoy pues va a ser acerca de estos conceptos, los cuales pues estoy también contenta porque pues ya es nuestra última unidad, chicos. Estoy contenta porque, bueno, complementamos muy bien el plan de estudios de este semestre. Y yo pienso que los últimos conceptos, bueno, los últimos puntos de esta unidad van a ser ya expuestos. Eh, Estoy aquí forjando un planecito en mi cabeza que bueno, tal vez al final de la exposición se los comente, ¿sí? Ahorita pues bueno, vamos a empezar, vamos a arrancar porque luego ya ven que el tiempo se me viene encima y yo me emociono aquí con lo que exponemos y se me va el tiempo bien rápido. Así que vamos a conocer un poco más a profundidad acerca de esto que nosotros conocemos, porque creo que estamos muy familiarizados con estos conceptos, o al menos con lo que creemos que es un estereotipo, un prejuicio y los actos discriminativos. Vamos a ver cómo uno nos lleva al otro. Se podría decir que de esta triada, el menos peligroso es el estereotipo, ¿sí? El estereotipo incluso pues tiene dos tipos de connotaciones, la positiva y la negativa. Estas dos vertientes pueden ser encontradas en los estereotipos,
pero vamos a ver en sí qué es realmente un estereotipo, ¿sí? Y cómo es que nos lleva el prejuicio y cómo que es que el prejuicio nos lleva a los actos discriminativos. Así que pues vamos a empezar con el prejuicio, con el estereotipo, perdón. Los estereotipos en sí son características impuestas porque prácticamente no es que alguien venga y nos sugiera o nos dé a elegir acerca de un estereotipo. No, estos son características que se imponen a grupos de personas, pues debido a diferentes características. Puede ser debido a su raza, debido a su nacionalidad o incluso a su orientación sexual. Estas características que se imponen tienden a ser simplificaciones excesivas de los grupos involucrados. Y aunque algunas personas realmente encarnen esos rasgos de su estereotipo, podría ser que sí, no es que sean necesariamente representativas de todas las personas dentro de ese grupo. Vamos a ir explicando esto con más claridad. Muchas veces estos estereotipos tienen o se consideran más bien como percepciones negativas hacia cierto grupo o hacia cierta colectividad. Tales como que, por ejemplo, el estereotipo es el clásico de, híjole, no entres a esa zona porque es muy peligrosa, ¿sí? O sea, ya asumiendo que entrar a cierta zona ya lo hace ser peligroso y que toda la gente es peligrosa, y siendo que eso, si lo analizamos, pues sí, hasta tiene sus toques un poco absurdos, ¿no? Es muy improbable que entrando a una zona yo ya corra peligro inminente. Puede ser que sí sea una zona de alto riesgo, pero eso no significa que a fuerza me va a pasar algo malo, ¿sí? Entonces, eso es un estereotipo. Eh, donde vemos peligro, así, en algo, en un área o representado por un grupo, o cuando pensamos o estereotipamos a cierta también colectividad como grupos que no son inteligentes. Pero bueno, los estereotipos, como ya les había dicho al principio, también pueden ser percepciones positivas. Generalmente tienden un poquito más a lo negativo, pero también hay estereotipos positivos, ¿sí? De cualquier forma, aunque sea de una o de otra vertiente, no siempre son precisos ni exactos. El estereotipo, por lo tanto, es puramente adquirido y es únicamente influenciado por el condicionamiento sociocultural. Los estereotipos prácticamente es algo que la sociedad misma nos va heredando y nos va transmitiendo. También el estereotipo se forma mucho basado en historias, en anécdotas, y a veces la experiencia real tiene un tremendo valor aditivo en la formación y en el desarrollo de los estereotipos, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo es que estos muchas veces se van formando. Ahora, el tener estereotipos en nuestro imaginario colectivo, pues es normal, o sea, realmente es como que parte, ya les mencionaba al principio, es tan parte de nosotros que a veces ya ni siquiera los tenemos como catalogados como estereotipos, sino que para nosotros es absolutamente normal. Todos los tenemos, realmente todos los tenemos. El entorno social nos los ha transmitido desde la más tierna infancia, desde que somos chiquitos, nos han influenciado mucho los estereotipos. En el sentido de no, ahí no porque, porque es peligroso, ahí no porque solo es para adultos, o eso no lo comas porque es comida que te hace mal. Ese tipo de deducciones que realmente no están, de hecho, ni siquiera basadas en una realidad absoluta, son los que nosotros denominamos como estereotipos, ¿sí? Ponemos etiquetas a lo que no conocemos y pues generalmente nos sirven estos estereotipos como atajos mentales. Eh, Estereotipos negativos que les mencionaba que pueden haber de las dos vertientes, pues son los que más conocemos, por ejemplo, los más populares, ¿no? Los clásicos estereotipos negativos, por ejemplo, de que todas las rubias son tontas. Bueno, es un estereotipo que tiene décadas y décadas. Las rubias tontas.
Por ejemplo, otro estereotipo es que cuando se cataloga mucho, todos los hombres son iguales. Todos, o sea, todos los hombres son iguales. No es cierto, o sea, hay hombres que no tienen nada que ver unos con otros, pero es algo que solemos mucho decir, de que todos los adolescentes son irresponsables o son rebeldes, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los como que los más conocidos, como que los más conocidos y son los que pues prácticamente forman parte de hasta de nuestra cultura. Y ahí también pues está la contraparte que son los positivos. Eh, Algunos, por ejemplo, uno de lo que yo usaba mucho de, ay, todos los japoneses son unos genios. Simplemente por el hecho de ser japonés, yo ya le atribuía la genialidad. Y esto es un estereotipo, ¿sí? O de que, ay, wow, todos los cubanos bailan increíble. Pues sí, tienen como que en esa genética el don del baile, pero no significa que absolutamente todos bailen bien. Yo les garantizo que si hacemos un estudio habrá muchos miles de cubanos que ni siquiera puedan bailar. Pero bueno, esto es un ejemplo de cómo solemos estereotipar eh, pues muchas ideas que no dejan de ser eso, ideas, y muchas de las cuales nos han sido inculcadas. Ahora, esto en cuanto al estereotipo. Pero cuando nosotros somos muy dados a estar estereotipando, generalmente ese estereotipo nos lleva al siguiente paso. El siguiente paso, que ¿cuál es? El prejuicio. Este ya es un poquito más de tenerle y ponerle atención debido a lo que conlleva el prejuicio. Pero bueno, vamos a definir, ya definimos qué es un estereotipo, vamos a definir qué es un prejuicio. Un prejuicio se define como una opinión previa y tenaz, por lo general, en su mayor parte desfavorable, acerca de algo que no se conoce bien. O sea, tenemos una idea de algo y nosotros ejercemos un juicio sobre ella, ¿sí? Así que sí, efectivamente, como su nombre lo dice, prejuicio, es un juicio u opinión generalmente negativo, que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario sobre lo que estamos juzgando. Hay un diccionario, el Word Reference, el cual define prejuicio como una actitud negativa y hostil hacia una persona que identificamos como perteneciente a un grupo por el simple hecho de pertenecer a ese grupo. Como nos damos cuenta, a diferencia del estereotipo, aquí nos vamos más con una persona, ¿sí? El estereotipo abarca un colectivo, un grupo de personas, pero ya el prejuicio va más dirigido hacia una persona en particular. También en cuanto al prejuicio hay una definición de la psicología social, la cual indica que el prejuicio es un pensamiento y actitud por lo general negativa, este sí tiene más tendencia a lo negativo, que una persona o un individuo tienen ante otra persona o grupo de personas a los que se considera ajenos a su grupo de referencia. Como ven, esto de que hay son como que aparte de mí, es la antesala a la discriminación, que la vamos a ver después. El prejuicio, su siguiente paso, nos lleva a lo discriminativo. Así que, bueno, esta definición psicológica social pues está interesante porque aquí ya nos indica que es ese pensamiento, esa actitud, más con la tendencia negativa hacia una persona o hacia un grupo de personas en las cuales nosotros sentimos ajena a nosotros, ¿sí? Se puede entender que en el grupo al que se refiere puede ser un grupo religioso o tal vez de cierta nación, cultura diferente, clase social diferente, etc. Ahora, los prejuicios entendidos desde un punto de vista negativo, ¿qué pasa con esto? Pues bueno, que van a crear barreras entre las personas, ¿sí? Divisiones. Porque yo ya en el momento, como la definición psicológica social lo dice, en el momento en que yo te vea diferente a mí, creo una barrera, ¿sí? Esos son los prejuicios. Imagínense qué delicado es cuando nosotros no tenemos la conciencia
de que somos gente prejuiciosa. Entonces, esta clase nos va a ayudar precisamente para identificar si estas, lo que nosotros pensamos que eran creencias o mi forma de ser, más bien son prejuicios. Los prejuicios crean falsas diferencias, categorizaciones que no son racionales. Y ahorita les voy a decir por qué no son racionales. Impiden también que las relaciones entre seres humanos se lleven a cabo con respeto, obviamente. Si no te veo como mi igual, pues que te voy a andar respetando, ¿verdad? Y bueno, todo esto en términos de igualdad. Ahora generan también, generan generalmente malentendidos, conflictos, falsas claves culturales, que obviamente pues nos llevan al siguiente paso, que ya lo mencioné, que es la discriminación, provocan violencia. En casos extremos, los prejuicios han provocado guerras, exterminios y genocidios. Recordemos que alguna persona en la historia de este mundo, un ser humano lleno de prejuicios, pues cometió el mayor genocidio conocido por la humanidad, que fue contra los judíos. Entonces, vean a qué grado puede llegar el prejuicio. Eh, en el actual modelo de sociedad que nosotros tenemos ahorita, son fuente constante de conflictos estos prejuicios. No nos damos cuenta, como les menciono, pero muchos de los conflictitos y problemas que hay, bueno, no me puedo ir más atrás de la historia, actualmente lo vivimos. ¿Cuánto prejuicio hay con las personas que pues ahorita el país prácticamente está dividido? Y prejuzgamos, y de hecho, pues yo tengo que ser honesta, me he caído en esto también, en donde si no piensas de la forma en que yo pienso, te separo de mí y hasta te catalogo como fifí, ¿sí? Entonces, estos son prejuicios, donde hay división, donde ya no hay respeto, donde empieza a surgir el resentimiento y todo este tipo de acciones y reacciones que nos van a llevar al siguiente nivel, que pues a ese sí se podría decir que es como que el más peligroso de los tres, ¿sí? De ahí que bueno, pues debido a todo esto que ahora lo vivimos, pues hay que combatirlos, hay que combatir el prejuicio, hay que darnos cuenta de que nosotros muchas veces somos fabricantes de prejuicios porque tanto moral como éticamente no son favorables, no nos ayudan en nada, al contrario. Para lo que sirven es para que haya separación y para que haya resentimientos. Los prejuicios impiden un acercamiento. Entonces, como lo impiden, pues, ¿qué es lo contrario de acercarme? Separarme, ¿sí? Entonces, el prejuicio impide un acercamiento objetivo, impide la empatía, que ya esto ya lo vimos, tuvimos una clase especial para el ser empático. El prejuicio es todo lo contrario a ser empático, todo lo contrario. Así que si hay prejuicio no puede haber empatía hacia otras personas. Y pues obviamente todo esto nos conlleva a que no se produzcan actitudes de colaboración social, que es lo que necesitamos, ¿sí? Y de cooperación. Ahora, si queremos avanzar en este mundo que estamos viviendo ahora y con todo lo que nos está pasando en la actualidad, es evidente que estas actitudes de colaboración social y de cooperación son absolutamente necesarias, pero con el prejuicio simplemente no se van a poder desarrollar. Los prejuicios no son solo negativos en las relaciones humanas, también, fíjense nada más, pueden impedir que nuestra mente tenga una conciencia más clara del mundo y en bastantes veces imposibilitan que afrontemos de manera racional muchas situaciones de la vida. Ya van dos veces que les menciono lo de lo racional y vamos a ver un poquitito más adelante el por qué. Pueden ser una importante barrera los prejuicios
E incluso, esto es importante de mencionar, a la hora de tener investigaciones científicas, si esa investigación, fíjense hasta dónde llega, está en manos de una persona prejuiciosa, ¿sí? Es decir, su actitud mental, que pues bueno, obviamente basada en creencias subjetivas, que en eso termina siendo un prejuicio, pueden llegar a ser para esa persona mucho más importantes que la realidad misma. Ahora solo imagínense, hablando de un ámbito científico, si algo, la ciencia está en manos de personas prejuiciosas, sería un verdadero desastre y una verdadera tragedia. ¿Por qué? Porque si mi idea la antepongo ante la realidad, porque mi prejuicio es tan poderoso y está tan fortalecido que aún por encima de la verdad y de la realidad, impongo mi prejuicio. Imagínense el daño que podría hacer. Y yo lo menciono en la rama científica, pero bueno, creo que ahorita lo estamos viviendo en otras ramas también. Y es verdaderamente un peligro que estemos en manos de gente llena de prejuicios. Así que debemos de conocer esta realidad y debemos de tener el conocimiento para afrontarla y para, híjole, lo principal, derrotarla, ¿sí? Pero como todo y como siempre, debemos de empezar con nosotros. Debemos conocer estos mecanismos generadores de estas creencias que se tratan de imponer socialmente faltando a la verdad y enfocando las situaciones de una manera muy determinada. Recordemos que todo el determinismo bloquea el desarrollo y el progreso. Ahora, cuando nos encontramos frente a una persona de un grupo al que hemos puesto una etiqueta, o sea, hay un grupo, ya lo estereotipamos, ¿sí? Cuando nos encontramos frente a una persona de un grupo, el que ya está estereotipado, y la hemos categorizado, obviamente esto es lo que ya pasa a ser entonces el prejuicio. Y una consecuencia del pensamiento categórico, obviamente, es que facilita la distorsión de las percepciones. Entonces yo ya no veo lo que verdaderamente es. Yo ya veo una realidad distorsionada y sin ni siquiera conocer a la persona. Puede que ni siquiera la conozca, pero por el simple hecho de pertenecer al grupo que yo ya estereotipé, entonces ya me surge el prejuicio contra esa persona. Nunca he hablado con ella, no la he tratado, ni siquiera sé cómo se llama, pero ya la tengo etiquetada, ¿sí? Ahora, esto obviamente me provoca un sentimiento preconcebido hacia ella. Todos los prejuicios tienen tendencia también, todos, a convertirse en el tercer paso, que son los actos discriminatorios. Pero antes de pasar a esto, vamos a ver que aunque se parecen, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el estereotipo y el prejuicio? El estereotipo me lleva al prejuicio, pero ¿cuáles son los puntos, las características de cada uno que los hace diferentes? Los dos, hay uno muy en particular. Los dos son sesgos cognitivos, ambos, tanto el estereotipo como el prejuicio, pero los estereotipos tienen más relación con la parte cognitiva, o sea, con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con lo que me han inculcado el estereotipo. Y el prejuicio, ahí ya interviene lo emocional. Por eso es un poquito más fuerte. Les mencionaba al principio que el estereotipo es como que el menos peligroso, pueden ser positivos, pueden ser negativos, pero al pasar al prejuicio, aquí ya tiende a la negatividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya interviene mi parte emocional y ahí ya le doy yo un poco más de poder. Por otra parte, bueno, el prejuicio hace referencia no solo a una opinión o creencia como el estereotipo, sino que también aquí ya interviene una actitud hacia el referente. Actitud que puede incluir sentimientos de desprecio, de rechazo, de hacerlo sentir menos, etcétera. El estereotipo, recordemos que es colectivo, no se puede estereotipar a una persona. Eh, Aquí está un poquito mal aplicado cuando decimos, ay, es que me tienen estereotipado. No. Una persona no se le puede estereotipar. El estereotipo siempre es en una colectividad. Cuando ya
es algo contra alguien más, ok, ahí ya es un prejuicio, ¿sí? Un prejuicio. Entonces, recordemos y notemos esta diferencia. Estereotipo colectivo y el prejuicio ya es más enfocado, más dirigido a una persona en particular. El prejuicio es un juicio, ¿sí? De valor siempre prácticamente negativo, que carece de experiencia directa con la realidad. Y puede o no, más bien no puede, siempre va a ser individual. Pero el problema también es que lo podemos generalizar. O sea, aunque va a ser para una persona, si nosotros vemos ciertas características en varias personas, vamos a generalizar que todas las personas por la que yo ya tengo prejuzgada, si yo veo ciertas características, generalizo ese prejuicio con todos los demás, ¿sí? Entonces, híjole, sí es algo que debemos de tener cuidado para no caer en esto. Ahora, estas son las diferencias entre estereotipo y prejuicio, pero vamos a ver las relaciones entre estos dos. Como, bueno, como ya lo vimos, el prejuicio está más guiado por nuestras emociones, ¿sí? Pero de emociones de tendencia más a lo negativo. Cuando nosotros nos dejamos llevar más por esa tendencia negativa de lo emocional, pues obviamente nos impide reflexionar. Ya lo vimos hace unos minutos, la realidad se distorsiona, ¿sí? Al distorsionar la realidad significa que no estamos siendo racionales. Ya la emoción nos está manejando aquí todo lo que sentimos y es a la que le damos el control. Entonces, al poner todo el poder en la emocionalidad, pues obviamente esto nos impide reflexionar de forma neutra sobre la persona o sobre los grupos. Los prejuicios muchas veces tienen una tendencia cultural, es decir, que los hemos adquirido a través de los medios de comunicación, que bueno, ya saben ahorita todo lo que por medio de la comunicación, de las redes y de todo, pueden acabar con la integridad de cualquier persona si así se lo proponen, desgraciadamente. Ni siquiera es necesario poner ejemplos porque yo me creo un prejuicio por lo que yo leo o veo en relación a una persona. Y así como yo lo veo y lo leí, muchas otras personas más y pueden acabar con vidas incluso. O sea, es muy peligroso realmente. Y debemos de tener la conciencia y el cuidado y la madurez emocional de no caer en esto, ¿sí? También muchas veces, pues bueno, la mala educación que hemos recibido también pues ayuda bastante a convertirnos en gente prejuiciosa. En la creación del prejuicio, pues obviamente van a influir todos los estereotipos de los cuales nos hemos rodeado. Ahora, bueno, retomando, como para ir concretando y poder pasar al tercer nivel. Prejuicio, juicio sin experiencia directa, ¿ok? Prejuicio es un juicio sin experiencia directa. Ni siquiera me consta, ni siquiera lo sé, pero yo lo tengo etiquetado, ¿sí? Y siempre con tendencia negativa. Es una emoción de carácter negativo sobre una persona o un grupo, ¿ok? Ahora es individual, es decir, es algo que yo estoy sintiendo y que yo estoy ya manifestando mi emoción por esa persona. Por ejemplo, enjuiciar a cualquier persona que entra a un restaurante o donde yo esté por su forma como viene vestida, ¿ok? Entonces, ¿qué pienso? No, no, no. Siendo, por ejemplo, una mujer, no, de seguro es de la vida galante, porque trae una super minifalda, muy voluptuosa, muy pintada, y nosotros ya tenemos el prejuicio de que si está vestida de cierta forma, seguramente es una mujer que se dedica tal vez a hacer ay, es que cómo se puede decir que no se oiga tan feo, pues a vender favores sexuales. eh, pero ni siquiera lo sabemos, ni siquiera nos consta. Simplemente por el hecho de cómo está vestida y por cómo se mueve o por cómo habla, nosotros ya deducimos que es una persona así. Ahora, ¿la conocemos? ¿Sabemos la historia de su vida? ¿Sabemos si realmente se... No sabemos nada.
nosotros la vemos y entonces el prejuicio no sale, pero así como una naturalidad que ojalá si no saliera el amor, ¿verdad? Entonces, eh, cuando sucede esto, pues bueno, es importante ahora que ya tenemos esta información, a ver, esto es un prejuicio. ¿Y de dónde me está surgiendo, no? ¿De dónde salió este prejuicio? Obviamente primero de un estereotipo que se formó y lo que me llevó a un prejuicio, pero aguas, aguas, porque si no cuidamos esto, pues vamos a caer en la tercera fase que ahorita vamos a llegar a ella. Ahora, esto en cuanto al prejuicio. Ya tenemos el conocimiento de lo que es y ya sabemos cómo el foco rojo se prende para entonces poderlo desmembrar, desbaratar, desprogramar de nuestra mente. Estereotipo, que es lo primero, imagen mental, muy simplificada, ¿ok? Colectivo, y recordemos que no se puede estereotipar a una persona, eso ya es prejuicio. Ok, en la concreción del prejuicio, por ejemplo, cuando ya lo tenemos muy concreto, ya como último ejemplo, todos los italianos son unos seductores, ¿sí? Esto los digo para que ustedes lo piensen y me digan, ¿esto en qué caería? ¿Un prejuicio o un estereotipo? ¿Sí? Esto por eso se los dejo aquí, en la concreción de ambos. Todos los italianos son unos seductores. ¿En qué caería? ¿En un prejuicio o en un estereotipo? Está bien fácil, ¿no? Este, esto perdón, me lo contestan. Ay, me lo contestan por el chat. Me ponen en qué concepto cae. Todos los italianos son unos seductores y dependiendo de si es un estereotipo o un prejuicio, pues me van a poner entonces el otro, ¿sí? Y un ejemplo del otro, pero esto va a ser por el chat. Bueno, entonces vamos a continuar. Pasamos ahora sí a la tercera fase. La tercera fase de esta triada que les digo que estamos manejando, el estereotipo es el menos peligroso, ¿ok? Soy muy dada a estereotipar a los grupos, a las personas, etcétera, y empiezo a ser prejuiciosa. Ya de ese grupo empiezo ya a prejuzgar a fulanito, a sutanito, y ya me empiezo yo a mover en ese ámbito del prejuicio. Cuando no me detengo y cuando sigo y sigo y sigo y hago esto parte de mi vida, entonces viene la tercera fase, que esta sí es la más complicada y en la que pues ya el trabajo de deshacer eso es un poquito más complicado, desgraciadamente, que es los actos discriminativos. Ahora, ¿qué es la discriminación? Ya vimos que es el estereotipo, ya vimos que es el prejuicio, pero ¿qué es la discriminación? Bueno, la discriminación está definida como la conducta de personas o grupos consistente en marginar o excluir a personas de otro grupo a causa de los prejuicios. Por ejemplo, hablando de los italianos, del ejemplo que les puse hace rato, un acto discriminativo de decir todos los italianos son seductores, ¿ok? Eso, si yo sigo bajo ese esquema, ya después no voy a decir eso, voy a decir odio a los italianos porque se creen unos seductores. Odio a todos los italianos. Ya donde ya, aparte, y estoy hablando de una colectividad, ¿ok? Odio a los italianos. Un prejuicio sería ver a un italiano y decir, es un seductor. Y aparte se cree la gran cosa, ¿sí? Bueno, porque tienen esa fama. No tengo nada en contra de los italianos, digo, no vayan a pensar eso, sino que como que es el estereotipo de ellos. Eh, pero ya un acto discriminativo ya es donde hay un rechazo y una separación de un grupo o de una persona. ¿Por qué? A causa de los prejuicios que tengo ya formados. Ahora, estos prejuicios eh, son de varios tipos, es algo que tengo que aclararlo, no vayan a creer que solamente es debido a algo, no, los prejuicios pues tienen varios tipos y clasificaciones
podemos prejuzgar por el aspecto físico, que ya lo había mencionado, por el género, por la edad, tristemente, hay mucho prejuicio muchas veces por la edad que se tiene, sobre todo con las personas de la tercera edad, de que un prejuicio, por ejemplo, no, pues ya no puede trabajar, no, ya no sirve, no, ya son prejuicios que tenemos. Hay personas a lo mejor de la tercera edad que tienen mucho más energía que nosotros, pero por nuestros prejuicios y el estereotipo acerca de ese grupo de personas adultas, pues surge esto, ¿sí? También se tienen prejuicios por lo cultural, por la opción sexual, ni se diga, por la religión, por la nacionalidad y tristemente muchas veces por las capacidades diferentes de las personas. A mí no me gusta la palabra discapacidad, ¿sí? Porque no son discapacitados, son personas con capacidades diferentes. Y aún, pues sí, hay mucho retroceso y mucha falta de inteligencia con respecto a esto, que precisamente lo ha provocado los prejuicios con relación a estas personas que son diferentes, pero que tienen capacidades diferentes también, ¿sí? La forma, pasando a otro tipo de prejuicio, la forma en que pensamos también es y ha sido y es actualmente un gran problema de que si no pienso igual que tú, entonces, como ya les había dicho, entonces ya hasta me ponen un nombre, ¿verdad? Y, y en lo económico, que también ha sido una realidad que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia cultural, en donde esta división de clases sociales generalmente pues provoca este tipo de prejuicios hacia las personas, tanto de la clase baja hacia la clase alta como al revés, ¿sí? Que el catrín, que el ricachón, que y todo, es que no quiero adentrarme a tanto adjetivo porque no quiero que nadie se sienta aludido ni agredido, pero pues bueno, creo que es un claro ejemplo de lo que actualmente estamos viviendo. Ahora, todo esto del prejuicio que es tan, híjole, es tan fuerte, puesto que pues a veces no los identificamos, eh, tiene graves consecuencias. ¿Cuáles serían una de estas consecuencias? Por mencionar algunas. Pues bueno, el que yo sea una persona que estoy llena de prejuicios, obviamente me va a hacer una persona que sea evitativa, ¿sí? La evitación. Voy a evitar grupos, voy a evitar a personas, o sea, como me siento diferente, entonces pues pongo la barrera. ¿Se acuerdan que lo mencioné? El prejuicio crea barreras entre las personas. Entonces, una de las consecuencias de esto es eso, precisamente, el alejarme, el apartarme. Incluso otra consecuencia fuerte por los prejuicios es el abuso verbal o el insulto. Muchas veces llego a alzar la voz, pero ya con palabras altisonantes, precisamente por los prejuicios que yo tengo. El abuso violento, o sea, el abuso físico también, el acoso y como ya les había mencionado, pues hasta asesinatos o genocidios. Ahora, si yo me identifico, tal vez no con todas estas consecuencias, pero sí en alguna de ellas me identifico, ¿qué solución podría tener? ¿Tiene solución? Claro que la tiene y se puede luchar contra los prejuicios. Yo no digo que sea fácil, ¿sí? Les mencionaba al principio que algunas personas, bueno, algunos autores más bien estudiosos acerca de estos comportamientos, sí piensan que el prejuicio es innato, o sea, que forma parte de nuestra herencia biológica del ser humano, pero también hay otras características que forman parte de nuestra biología, de nuestra genética, y nosotros hemos logrado y conseguimos dominarlas. Recordemos que cuando vimos herencia y genética, tenemos tendencia a, sí, pero eso no significa que a fuerza, si mi mamá sufrió cáncer, yo también voy a sufrir cáncer. No significa que si mi papá es obeso, entonces yo también voy a ser obeso. De que tengo la tendencia, sí, pero es precisamente esa información
que yo ya tengo la que me permite mi proceso de sanación. Entonces, obviamente sí se puede, en dado caso de que, ok, ya el prejuicio es parte de nuestra biología, podría ser y podría no ser. En dado caso que si queremos pensar que sí, que ya es parte de, bueno, claro que lo puedo modificar, claro que lo puedo sanar y claro que lo puedo dominar, ¿sí? O al menos minimizar sus efectos. Obviamente identificándolo primero para entonces poder trabajar en ello. Es evidente que conocer esto, que saberlo, que identificarlo es importante y que en este empeño, pues obviamente la educación, nuestra educación, es una clave esencial. Ahora, entre las soluciones que nosotros podemos ir dando ya cuando me descubro como una persona prejuiciosa, pues bueno, es cambiar y modificar algunos de mis comportamientos. Por ejemplo, dependiendo de dónde yo me identifique como prejuiciosa. Puedo tener más apertura a conocer las culturas y mis prejuicios son con ciertas razas, a conocer esas culturas, que a la vez pues me va a dar también a mí más educación. Por eso les digo que la educación es indispensable. Por ejemplo, también si me estoy dando cuenta que soy muy emocional, ¿qué es lo que me lleva al prejuicio? Bueno, identificarlo, meterle más razón, ser más racional, no guiarme siempre por lo que estoy sintiendo, sino meterle más coquito, lo cual pues obviamente me va a equilibrar y pues le va a ir restando fuerza al prejuicio. La empatía es fundamental, se los mencioné. Si yo soy prejuicioso, no puedo ser empático. ¿Sí? O sea, es completamente lo contrario. Entonces, bueno, empezar a habilitar esto en mí, que es la empatía, ponerme en el lugar del otro, yo qué sé por qué se viste así, o yo qué sé por qué habla así, o por qué reacciona de ciertas formas, y yo lo tengo súper prejuiciado. Entonces, el acercarme, como ven, esto es lo contrario. ¿Qué provoca el prejuicio? Alejamiento, ¿sí? Porque yo pongo mi barrera, porque tú eres diferente a mí. Pero la empatía, ¿qué provoca? El acercarme, lo contrario. Muchas veces resulta que, que alguien nos cae mal, ¿sí? Alguien nos cae mal, ni lo conocemos, pero pues como habla, como reacciona, como es, me cae mal. Y ya me creo mi prejuicio y trato de ni siquiera de, ni lo saludo, ¿no? Pero muchas veces en experimentos psicológicos se han logrado resultados hermosísimos y súper favorables al cambiar esta actitud. Aquí nos damos cuenta qué es lo que respalda la actitud. ¿Vieron cómo lo que les mencioné al principio, cómo está correlacionado? Muy bien, muchas veces la actitud la fortalece el prejuicio, precisamente porque en base a esos prejuicios que yo traigo, entonces yo reacciono como reacciono, ¿sí? Entonces vean cómo todo siempre tiene una correlación. Cuando yo modifico esta actitud, cuando esa persona que me cae mal, pues bueno, hago el intento y muestro el interés de conocerla un poco, de saludar, de hablar con ella, han surgido amistades hermosísimas de gente que anteriormente no se podía ni ver. Hay veces que no, hay veces que bueno, pues yo lo intenté, me quise acercar, pero bueno, no somos, no empatamos, no empatamos en muchas cosas, pero también de ahí surge mucho aprendizaje, porque bueno, yo mostré el interés, mostré la modalidad de tratar de ser su amiga y eso a mí me hace también desarrollar otras habilidades, ¿sí? Por ejemplo, la humildad, el servicio hacia otra persona, bueno, más bien no son habilidades, son valores lo que me hace desarrollar. Y eso ya por el simple hecho de haberlo intentado y de haber tal vez, como se dice, dado un poquito mi brazo a torcer para ver si yo podía empatar con una persona, compaginar con otra persona, ya eso me hace cambiar y pierde mucha fortaleza el prejuicio. Yo no digo que de todos esos intentos van a resultar relaciones hermosas y amistades eternas, no, de todos no, pero de muchos sí. ¿Sí? La cosa es hacerlo. En lo personal, soy, ahora sí que lo hablo por experiencia propia, me ha sucedido. De gente con la cual
ni siquiera la podía ver porque me provocaba un gran malestar. Verlos, no se diga hablarles. En el momento que, bueno, empecé a cambiar mi mentalidad y empecé a buscar la forma de que si llegaba y me hacía mala cara, yo le sonreía y ver cómo esa otra persona también empezaba a modificar sus conductas para conmigo. Y yo sí tengo amistades hermosas que en un principio eran personas que yo no podía ni ver. Así que les invito a que realicen esto en dado caso que nunca lo hayan hecho, porque podrían tener unas gratas sorpresas en su vida, ¿sí? Así que la empatía es maravillosa y pues es una de las formas en que nosotros podemos ir rompiendo con todos estos prejuicios. Ahora, tenemos que también ser autónomos. ¿En qué sentido? De emplear nuestro propio criterio. No dejarnos llevar por lo que nos dicen los demás, ¿sí? Muchas veces ni siquiera sentimos ni pensamos así, pero ahí vamos, como la borregada. Y nos creamos prejuicios que ni siquiera nos pertenecen. Ah, pero es que todos dicen que fulanita es así, entonces yo también. Y me uno al clan. O sea, por favor, ya. Eso es inadmisible, ¿sí? Hay que tener nuestro propio criterio. No vayamos contra nuestra propia conciencia, y menos porque alguien más nos lo dice o porque el grupo completo piensa así, entonces yo tengo que pensar igual que ellos. No, señores, ¿sí? Aún así, en contra de toda la corriente, si yo soy honesta, vuelve a salir la honestidad aquí, si yo soy honesta con lo que yo pienso y siento, en todos los sentidos me va a favorecer, en todos. Entonces, no ir contracorriente nada más porque sí, sino porque realmente así lo siento. Bueno, esta es una de las formitas en que nosotros podemos combatir con esto. Eh, Seamos, en lugar de seguir esta tendencia negativa, bueno, mejor sigamos las tendencias positivas, ¿no? Si somos mucho de que nos gusta seguir por donde van todos, pues bueno, si veo un grupo de maleantes, pues mejor sigo el grupo de los exitosos, ¿no? Entonces, debemos ser inteligentes incluso para saber qué corrientes voy a seguir. También saben cuál es bien importante y a mí me gusta mucho. Eh, un punto que es buenísimo que se implementa en nuestra vida diaria es el sentido del humor, chicos. Hay que reírnos de todas esas falsedades y exageraciones que forman los prejuicios. Debemos aprender a reírnos de la vida para que la vida no se ría de nosotros. Esta es una frasecita que cuando la empezamos a vivir le encontramos el sentido y el valor. No se trata de tomar todo en broma, tampoco se me relajen tanto, ¿no? Ni de burlarnos, no, 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 yo no estoy hablando de burla, estoy hablando de sentido del humor, de, y está la palabra sentido, ¿eh? Está la palabra sentido que fue la clase anterior. Encontrarle, no todo es rígido, no todo es estricto, no todo tiene que ser cuadrado, no todo, no, no. Si nosotros empezamos a analizar nuestros prejuicios, en serio que les podemos encontrar mucha gracia. Si no manches, o sea, ¿cómo yo podía tener catalogada a cierta persona de esta forma? Y les digo, empieza a perder mucha fuerza el prejuicio, empieza a debilitar y pues bueno, nosotros podemos encontrarle hasta sentido del humor a esas formas que teníamos antes de prejuzgar a las personas. Pero pues bueno, esto se va dando conforme nosotros vamos también agregando los demás comportamientos que les he mencionado. Y sobre todo, cuando identificamos estereotipos, no permanecer en ellos, no dejarnos guiar por ellos. Todos somos personas, todos somos diferentes y todos tenemos derecho a hacerlo. Así que no porque si el otro se viste diferente a como yo, entonces ya no lo voy a aceptar en mi vida, ¿no? Yo sé que esto es un poquito complicado a veces, no se trata tampoco de tener gente indeseable en nuestra vida, no, no me refiero a eso, pero tampoco de catalogar ni de etiquetar, ¿sí? Respeto. Cuando nosotros aprendemos a respetarnos a nosotros mismos, entonces se nos va a hacer mucho más fácil respetar a los demás. Así que bueno, esto eh, pues ya ahora sí ya voy a entrar más de lleno, porque pues lo había mencionado, le había dado su definición, pero pues bueno, quise agregar algunos puntos importantes acerca de los prejuicios, porque
Este nos lleva ahora sí a su máxima expresión de desprecio, de hostilidad, que es la discriminación. Este trato desfavorable, este trato de inferioridad, como lo dije hace rato, marginal incluso, aquí ya está involucrado el desprecio, inmerecido generalmente hacia las personas, que puede ser completamente, bueno, no puede ser, es completamente discriminatorio, ¿sí? En donde separamos, maltratamos, ay Dios, tanto física como mentalmente, psicológicamente, y pues generalmente ya en los actos discriminativos también impedimos el ejercicio de los derechos de la otra persona. Fíjense qué grave es esto. Entre las personas que son más propensas a sufrir esta discriminación, al igual que con los prejuicios, pues también encontramos a la gente con capacidades diferentes. Desgraciadamente, que esto me pone muy mal, pero los actos discriminativos, sobre todo en algunos países ajenos al nuestro, pero también en el nuestro, a los niños y niñas, a los indígenas, las mujeres embarazadas. ¿Qué mujer embarazada o muchas al menos? En lo personal, yo con mi último hijo fui discriminada por estar embarazada, ¿sí? En un trabajo. Eh, la gente homosexual, los migrantes, los refugiados, o sea, hay muchas personas que están propensas a ser discriminadas. En este sentido existen, pues, distintos tipos de discriminación, los cuales, pues, bueno, conocemos la discriminación racial porque pertenecen a una raza no predominante o porque más bien los prejuicios que tenemos nos provocan esta discriminación racial hacia cierta raza de personas. La discriminación, como ya lo había mencionado, eh, que la gente homosexual es propensa a ser discriminado, pues sí, existe esta discriminación, tanto por género como por tendencia sexual, por las dos. Ahí, bueno, en este país, ay Dios mío, bueno, donde están los musulmanes, en Irán, en Irak, todos esos países de Oriente Medio, es una discriminación contra la mujer en la actualidad que no puedo yo dar crédito que en pleno siglo XXI siga existiendo esa discriminación. Eh, que bueno, yo creo que todo el mundo conoce, en su mayoría, o bueno, tenemos una idea de lo que sucede en estos países, pero es verdaderamente aberrante. De hecho, no hace muchos años, y no hace mucho vi la película, así en la actualidad de lo que ahora vivimos nosotros, todavía el acto de aventarle piedras a la mujer, porque la acusan de adúltera, fue un caso que salió obviamente a la luz, un caso que se pudo documentar y que se pudo reportar ante Naciones Unidas y que pues bueno, se mostró al mundo. En la actualidad, y una mujer que ni siquiera había sido adúltera, simplemente porque el esposo dijo, ella es adúltera. O sea, es impensable que esto siga sucediendo en la actualidad, pero sucede, ¿sí? Muchas veces también esta discriminación, como ya lo había mencionado en otras características, también es por la edad. La gente, por ejemplo, tanto niños como ancianos pueden ser discriminados, ¿sí? Los niños obviamente, pues bueno, son abusados en muchos sentidos y ese es un acto discriminativo en muchos países, incluso en el nuestro, y también la gente de la tercera edad. La discriminación por nacionalidad, la discriminación por pertenecer a cierta religión, que se suele ver mucho, no se diga por la política, ¿verdad? O por la situación social, más bien por la posición social, en donde pues bueno, muchísima gente es discriminada, pero ahí viene de los dos bandos. Tal vez hay más tendencia a discriminar a la gente de escasos recursos, pero muchas veces también existe la discriminación de los de bajos recursos por los de altos recursos. Claro que aquí es como que un poquito así, como que no, no es entendible, pero sí sucede, ¿sí? Fíjense que hace tiempo vi una película en donde
Bueno, no es discriminación por posición social, pero sí por raza, en donde un empleador, bueno, un jefe, un patrón de raza negra, y fue un caso real, solamente trabajaba con gente de su propia raza. Y llegó una persona caucásica, muy preparado y todo, y por el simple hecho de ser caucásico no lo empleó. Entonces también puede haber discriminación del otro lado, o sea, no nada más pensamos que se discrimina a la gente de raza oscura, ellos también pueden discriminar a la gente de raza blanca, como pues bueno, en las clases sociales pues también esto pues surge mucho, ¿sí? Así que pues para identificar estereotipos, prejuicios y discriminación, debemos pues tenerlos primero que nada muy bien identificados, ¿sí? Tener esta identificación, podemos, por ejemplo, no sé, observar a alguien que pertenece a un determinado grupo social, o sea, que ya lo tenemos estereotipado este grupo, y que por el hecho de ser miembro de este grupo, de cualquier grupo, es discriminado, ¿sí? Por parte de otra persona que procede de un grupo diferente. Obviamente, recordemos que el prejuicio, esa es una de sus características, tú eres diferente a mí. Entonces, para analizarlo es necesario observar en primer lugar la conducta discriminatoria y a partir de esta inferir tanto prejuicios como estereotipos, ya que el prejuicio directamente nos lleva a un acto discriminativo. Hay una teoría en donde podemos caer en estereotipos, pero no caer en los prejuicios, ¿sí? Puede que sí, les digo, el estereotipo es el menos peligroso y tiene ambas connotaciones. Pero cuando permitimos que la bolita de nieve vaya creciendo, generalmente nos va a llevar al prejuicio y este al acto discriminativo. Entonces, bueno, aunque está esa teoría de que podemos ser prejuiciosos y estereotipar, pero no ser discriminativos, bueno, está la teoría, pero en sí, lo que se ha mostrado con los estudios y con las observaciones es que esto es una triada, en que uno empieza, me lleva al otro y el otro termina en el factor más importante y más peligroso que es el que yo me convierta en una persona discriminativa. Ahora, como podemos ver, estos conceptos que ya vimos, pues están relacionados, ¿sí? Uno está relacionado con el otro, pero tienen sus marcadas diferencias. Así que pues por esto era importante y necesario analizar cada uno para que viéramos y pudiéramos entender e identificarnos nosotros si somos de los que tenemos un montón de estereotipos que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que son estereotipos y que forman ya parte de nuestra vida. Mismos que entonces nos van a llevar a los prejuicios, ver cómo tengo catalogadas a las personas o a ciertas personas y empezar a trabajar en desmantelar eso de mi vida, en desmantelar eso de mi pensamiento y de mi psique, ¿sí? Para que, en dado caso, si por ignorancia o por ceguera mental de alguna forma he cometido actos de discriminación, pues estos sean erradicados. Muchas veces no lo sabemos, ¿sí? Recordemos que como en las clases anteriores, uno quiero, no puedo y no sabía, o más bien no sabía, no puedo y no quiero. Cuando caemos en el no quiero, pues bueno, ya ahí sí no hay mucho que hacer, pero cuando caemos en el no sabía, bueno, hay mucho que hacer. Esto obviamente no es para culparme y sentirme mal, y no, simplemente es para entrar en conciencia y poder ayudar a entrar en conciencia a otros tantos, ¿sí? El entender que muchas veces lo que vemos como parte de nuestra vida no es tan parte de nuestra vida. ¿Se ha hecho así? Sí, pero bueno, hoy tengo el conocimiento, hoy tengo la madurez emocional y hoy tengo esta amplitud de conciencia que me permite darme cuenta de que esto no me pertenece. Entonces, voy desmantelando o voy dejando de estereotipar a los grupos, a las personas en conjunto, y eso, al empezar a hacer eso, pues obviamente todos esos prejuicios van a perder fuerza absoluta, lo cual jamás va a llegar a un acto discriminativo. Así que, pues, chicos, esta clase
como les mencioné en un principio, nos damos cuenta que todo esto es precisamente lo que generalmente respalda nuestras actitudes y conductas, ¿sí? Cuando nos llegamos a preguntar, híjole, es que ¿por qué reacciono así? Tengo que cambiar mi actitud, sí, pero no me doy cuenta que lo que está sustentando esa actitud es un prejuicio. Entonces, al ya entender esto, al ya tenerlo esto, pues bueno, desmantelo el prejuicio, mi actitud cambia en forma inmediata y pues se acaba el problema. Entonces, por eso es importante, cuando estuve estudiando el tema, dije, wow, qué importante es darnos cuenta. Hay veces que me cuesta tanto cambiar mi actitud y no puedo y mi conducta y no puedo hacer. ¿Por qué? Porque no entiendo, porque no sé que está sustentada y respaldada por un prejuicio fuertísimo. Entonces, cuando ya identifico esto, la actitud en automático se modifica, ¿sí? El hecho, como lo mencioné, de que, ay, que si nacemos con eso, que es inherente a nuestra naturaleza, a nuestra biología, posiblemente, posiblemente no, pero si así lo queremos pensar, pues recordemos que todo eso también lo podemos sanar, ¿sí? Nuestra genética se puede modificar no haciendo lo mismo que hicieron todos los demás. Así que, pues bueno, eh, como les mencioné también al principio, los siguientes temas, con esto concluimos este tema de estereotipo, prejuicio y discriminación. Y vamos a la unidad 6, que ya va a ser con la que vamos a cerrar este semestre, chicos. Vamos a hacer unos grupos, por eso quise terminar bien a la hora, para tomarme nada más unos minutos para decirles, Sheila, esto va un poquito más dirigido a ti. Ya la verdad, yo ya me perdí de quién se dio de baja, de quién se quedó. Bueno, lo puedo medio identificar por los que me mandan sus tareas, ¿verdad? Porque yo ahí tengo mi lista y yo ahí voy poniendo su asistencia y todo de las tareas que me van dejando y obviamente de su participación en el chat, donde yo voy viendo quién sigue activo. Pero Sheila, por favor, te pido que me hagas ahora sí una listita de los que sí están activos, porque hubo mucha gente que se dio de baja también en el grupo, en el otro grupo, y ya en cuanto se sepa los que están, no sé si quedan 15, 12, las personas que queden, se van a formar tres equipos, perdón, tres equipos, ustedes van a elegir con quién trabajar, ¿ok? No sé cuántas personas, como les digo, quedan, pero de los que queden se van a formar tres equipos y ustedes me van a decir, maestra, equipo uno con Sheila, con Elizabeth, con quienes ustedes elijan, equipo 2 y equipo 3. Necesito que eso me lo tengan, por favor, pues bueno, para esta semana que viene, entre lunes y martes, para que entonces yo les pueda asignar los temas que van a desarrollar como equipo y darles las fechas de su exposición, ya que con eso vamos a cerrar, ¿sí? Y pues prácticamente esa exposición va a ser pues lo que ya voy a utilizar para su calificación final también. Así que se me tienen que lucir, chicos, ¿eh? Ya basado en todas sus tareas y participaciones y todo, yo ya tengo un promedio, pero este va a ser el cierre. Entonces, para no mortificarlos con, con examen y todo, vamos a hacer el cierre con este trabajo, con esta exposición, lo cual obviamente lo quiero muy profesional, eh, muy bien elaborado, la exposición. Ustedes van a ver cómo lo hacen. Yo no digo que se junten y por si tienen mucho problema con esto del virus, cada quien puede grabar su spot y y me envían los 3, 4 spots que vayan a ser necesarios. Va a ocupar el tiempo de la clase, o sea, la exposición va a tener que durar de 50 minutos a 1 hora, así que ustedes sabrán cómo dividen el tiempo para que cada quien exponga. Y ya con esto va a ser la calificación final. Eh, Déjenles digo, el que no alcance promedio por las razones que ustedes quieran, porque no presentó tareas, porque pues no participó, porque etcétera, eh, y aparte porque pues no participe en la exposición o no lo haga de una forma
correcta, les voy a decir, el 22 de agosto serían los exámenes extraordinarios. Yo espero que nadie se vaya extraordinario, la verdad lo deseo, pero pues en dado caso que no se alcance el promedio porque yo voy a considerar todo lo del semestre, pues entonces el día 15, que es el día de la última exposición, eh, pues ya entonces ya les informaré quién es el que presenta los extraordinarios. Es el 22 de agosto cuando se van a presentar extraordinarios y el 29 el título de insuficiencia o algo así. Así que, pues vámonos, vamos a echarle ganas para que los que quedan, ninguno se vaya extraordinario, ¿ok? Eh, las exposiciones entonces serían el 1, 8 y 15 de agosto, o tal vez más bien el 25, dependiendo de cómo se organicen en sus grupos, es que les quiero dar un poquito de tiempo. No, sí serían el 1, el 8 y el 15 de agosto las exposiciones, ¿ok? Entonces ya la siguiente clase, eh, quiero que ya me tengan los equipos formados y todo para asignar los temas. Hacemos un repasito rápido de los temas que tenemos, que vamos a desarrollar y entonces empezamos con las exposiciones finales. ¿Ok, chicos? Bueno, pues entonces ahora sí, ya entendido esto, eh, me despido el día de hoy y pues ya es el último jalón, chicos, así que hay que echarle muchas ganas. Hay que echarle muchas ganas. Estoy muy complacida con los trabajos que han presentado, con la participación. No todos han participado igual, sinceramente. Eh, y pues bueno, aún con todo y exposición, si no me alcanzan el promedio por la poca o nula participación que hayan tenido en el semestre, chicos, pues sí, con la pena, pero va a haber que presentar un examen extraordinario. Entonces, esperemos que no sea necesario, pero por lo que estoy recordando, sí habrá ahí algún par de personas que pues califican para el extraordinario. Lo lamento, pero pues bueno, es así. Pero bueno, eso ya después lo veré con ellos de forma individual. Así que pues ya, ahora sí me despido. Continúen con su día de estudios. Les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho. Hasta luego.